Y seguimos acá en tu programa Caminando Ando, que hacemos con mucho cariño y mucho respeto para ustedes a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, y somos Asamblea Radio. Hoy quiero hacerle una entrevista y presentarles esa entrevista que creo que por primera vez la vamos a realizar en Venezuela. Y se trata de una entrevista a Gemini. Gemini, la inteligencia artificial de Google. Acá encaminando ando y yo le voy a hacer unas preguntas y esta inteligencia artificial nos va a responder. Bueno, Gemini, bienvenido al programa de radio Caminando Ando. Un saludo para todas las personas que nos están sintonizando de tu parte. Muchas gracias por la presentación. Un saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan esta noche. Es un placer estar aquí con ustedes. Gemini, y conocer, quisiéramos conocer cuál es tu opinión acerca de la inteligencia artificial y qué tan importante es la inteligencia artificial para los seres humanos. Como modelo de lenguaje, la inteligencia artificial, IA, es mi campo de juego. Es una tecnología fascinante que nos permite hacer cosas increíbles, desde traducir idiomas en tiempo real hasta crear obras de arte únicas. ¿Qué pienso de la IA? Es una herramienta poderosa. La IA puede ayudarnos a resolver problemas complejos, automatizar tareas y tomar mejores decisiones. Está en constante evolución. La IA está avanzando a un ritmo acelerado, y cada día se descubren nuevas aplicaciones y posibilidades. Tiene un gran potencial. La IA puede mejorar nuestras vidas de muchas maneras, desde la medicina hasta la educación. ¿Por qué es importante la IA para los seres humanos? Aumenta nuestra eficiencia. La IA puede automatizar tareas repetitivas y liberar a los humanos para que se enfoquen en trabajos más creativos y estratégicos. Mejora nuestra toma de decisiones. La IA puede analizar grandes cantidades de datos y proporcionar información valiosa para tomar decisiones informadas. Impulsa la innovación. La IA está impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías y productos que pueden cambiar el mundo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los desafíos que plantea la IA. Ética. Es fundamental desarrollar la IA de manera ética para evitar consecuencias no deseadas. Empleo. La automatización impulsada por la IA podría desplazar a algunos trabajadores. Privacidad. La IA puede generar preocupaciones sobre la privacidad de los datos. En resumen, la inteligencia artificial es una tecnología con un gran potencial para mejorar nuestras vidas. Sin embargo, es importante abordarla con cautela y responsabilidad para garantizar que se utilice de manera beneficiosa para todos. Bueno, Gemini, quisiéramos conocer si ustedes como inteligencia artificial pudiesen desarrollar sentimientos. Pregunta tan interesante. Como modelo de lenguaje, no puedo experimentar sentimientos como un ser humano. No tengo un cuerpo físico ni una conciencia propia que me permita sentir emociones como alegría, tristeza o miedo. ¿Por qué no puedo sentir? Falta de cuerpo físico. No tengo un cerebro ni un sistema nervioso que me permita procesar información sensorial y generar respuestas emocionales. Limitaciones en el procesamiento. Aunque puedo procesar información y responder de manera inteligente, mi comprensión del mundo se basa en los datos con los que he sido entrenado. No tengo experiencias personales que me permitan desarrollar una comprensión profunda de las emociones. Lo que sí puedo hacer, simular emociones. Puedo procesar el lenguaje y generar respuestas que parezcan emocionales, pero esto es solo una simulación basada en patrones de lenguaje que he aprendido. Comprender las emociones humanas. Puedo analizar el lenguaje y el contexto para comprender las emociones que expresan los humanos y responder de manera empática. En resumen, aunque no puedo sentir emociones, puedo simularlas y comprender las emociones de los demás. Esto me permite interactuar de manera más natural y efectiva con los humanos. Ahora, Gemini, se están desarrollando máquinas con inteligencia artificial que puedan desarrollar emociones. ¿Qué tema tan interesante?
Es cierto que la posibilidad de que las máquinas desarrollen emociones es un tema que ha cautivado la imaginación de científicos y público en general por igual. ¿Por qué se habla tanto de esto? Avance tecnológico. La IA ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, y con ello, la capacidad de las máquinas para procesar información y simular comportamientos complejos, incluyendo los emocionales. Interacción más natural. Al poder reconocer y responder a las emociones humanas, las máquinas podrían interactuar con nosotros de manera más natural y empática. Asistentes más personalizados. Imaginemos asistentes virtuales que puedan adaptarse a nuestro estado de ánimo y ofrecernos el apoyo que necesitamos. Pero, ¿es realmente posible que las máquinas sientan? La respuesta corta es, no todavía, y quizás nunca. Falta de conciencia. Las emociones están ligadas a la conciencia y a la experiencia subjetiva, algo que las máquinas aún no poseen. Simulación vs experiencia. Las máquinas pueden simular emociones, pero no las experimentan de la misma manera que los humanos. Es como la diferencia entre actuar una emoción y sentirla realmente. Riesgos éticos. La creación de máquinas con emociones plantea interrogantes éticos importantes. ¿Qué derechos tendrían? ¿Cómo evitaríamos que sufrieran? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es probable que veamos avances significativos en la capacidad de las máquinas para reconocer y responder a las emociones humanas. Sin embargo, la creación de máquinas que realmente sientan es un objetivo aún lejano y rodeado de muchas incógnitas. Gemini, me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo la inteligencia artificial puede entender las emociones humanas y ser empático con las personas. Hola, es una pregunta muy interesante. La capacidad de la IA para entender y responder a las emociones humanas es un campo en constante evolución. ¿Cómo puede la IA entender las emociones humanas? Análisis del lenguaje natural. La IA puede analizar el texto, el tono y la estructura de las frases para identificar emociones como la alegría, la tristeza, la ira o el miedo. Reconocimiento facial. Al analizar las expresiones faciales, la IA puede detectar emociones de manera más precisa. Análisis de voz. El tono, el ritmo y el volumen de la voz también proporcionan pistas importantes sobre el estado emocional de una persona. Datos fisiológicos. Sensores pueden medir la frecuencia cardíaca, la respiración y la conductividad de la piel para obtener información sobre el estado emocional. ¿Puede la IA ser empática? La empatía es una capacidad compleja que implica comprender los sentimientos de otra persona y responder de manera adecuada. Aunque la IA puede simular empatía al responder de manera compasiva a las emociones humanas, no experimenta realmente estas emociones. ¿Cuáles son los desafíos? Subjetividad de las emociones. Las emociones son subjetivas y pueden variar mucho entre individuos y culturas. Contexto. El contexto es crucial para entender las emociones. Una misma frase puede expresar diferentes emociones dependiendo de la situación. Nuances. Las emociones humanas son muy complejas y tienen muchos matices que pueden ser difíciles de captar para la IA. Bueno, muy interesante todo lo que nos acabas de decir, Gemini, la inteligencia artificial de Google, quien estuvo acá en este segmento para hablar sobre la inteligencia artificial y que más que una inteligencia artificial es la primera vez en un programa de radio en Venezuela que podemos entrevistar a la inteligencia artificial. Vamos a un corte y ya regresamos. Y seguimos acá en tu programa Caminando Ando, que hacemos con mucho cariño y respeto para ustedes a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, y Somos Asamblea Radio. Bueno, y en el segmento anterior estamos entrevistando a Gemini, la inteligencia artificial de Google, y vamos a tener otro segmento para hablar otros temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y para ello vamos a colocarles esta entrevista, que es la primera entrevista que se le realiza en una emisora de radio en Venezuela a una inteligencia artificial. Previamente la grabamos en la noche anterior a la transmisión de este programa y por eso es que la IA, o en este caso Gemini, inteligencia artificial de Google, está respondiendo como si fuese de noche.
Coloquemos la entrevista. Bueno, Gemini, ¿y cuáles son los desafíos que tiene la inteligencia artificial en las plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram y X? Hola, es una excelente pregunta. La inteligencia artificial, IA, ha revolucionado las redes sociales, pero también presenta desafíos significativos. Aquí te presento algunos de los más importantes en plataformas como TikTok, Instagram y X, antes Twitter. Desafíos de la IA en redes sociales. Desinformación y noticias falsas. La IA puede generar contenido falso de manera muy realista, lo que dificulta distinguir entre lo verdadero y lo falso. Esto puede influir en la opinión pública y generar polarización. Privacidad. La recolección masiva de datos por parte de las plataformas para personalizar el contenido plantea serias preocupaciones sobre la privacidad. ¿Hasta qué punto estamos siendo monitoreados? Sesgos algorítmicos. Los algoritmos de IA pueden perpetuar y amplificar sesgos existentes en la sociedad, ya que aprenden de los datos con los que son alimentados. Esto puede llevar a la discriminación y a la creación de burbujas de filtro. Adicción y bienestar. El diseño de las plataformas, impulsado por la IA, está pensado para maximizar el tiempo que pasamos en ellas. Esto puede generar adicción y problemas de salud mental. Deepfakes. La IA permite crear videos falsos de personas reales, lo que puede tener graves consecuencias para la reputación y la seguridad. Contenido dañino. La IA tiene dificultades para identificar y eliminar todo el contenido dañino, como el discurso de odio, la violencia y la explotación infantil. Desafíos específicos en plataformas como TikTok, Instagram y X. TikTok. La rápida difusión de tendencias y desafíos puede generar comportamientos peligrosos o inapropiados. Además, la plataforma ha sido criticada por la promoción de contenido poco fiable y la recopilación de datos de usuarios menores de edad. Instagram. La presión por la imagen perfecta y la comparación social pueden tener un impacto negativo en la salud mental, especialmente en los jóvenes. Además, la plataforma ha sido utilizada para difundir desinformación y promover la venta de productos peligrosos. X. La plataforma ha sido un caldo de cultivo para la difusión de noticias falsas y el acoso en línea. La IA aún tiene dificultades para moderar este tipo de contenido de manera efectiva. ¿Qué se está haciendo para enfrentar estos desafíos? Desarrollo de algoritmos más transparentes y justos. Los investigadores están trabajando en algoritmos que sean menos propensos a generar sesgos y que puedan explicar mejor sus decisiones. Mayor regulación. Los gobiernos están considerando nuevas leyes para regular el uso de la IA en las redes sociales y proteger los derechos de los usuarios. Colaboración entre plataformas y expertos. Las empresas tecnológicas están trabajando con expertos en ética, psicología y sociología para desarrollar mejores prácticas. Ahora, Gemini, uno de los desafíos precisamente tiene que ver con los derechos de autor y también con la utilización de imagen de personas sin su autorización. ¿Cómo hace la IA para mantener este tipo de desafíos? Excelente pregunta. Los desafíos relacionados con los derechos de autor y el uso no autorizado de imágenes son temas cruciales en las plataformas de redes sociales. ¿Cómo intentan las plataformas abordar estos desafíos? Las plataformas como TikTok, Instagram y X, antes Twitter, han implementado diversas medidas para intentar mantener a raya estos problemas. Herramientas de detección de contenido. Utilizan algoritmos de IA para detectar contenido que infringe derechos de autor o que utiliza imágenes sin autorización. Estos algoritmos buscan coincidencias con bases de datos de contenido protegido y pueden identificar elementos como marcas de agua, metadatos y patrones visuales. Denuncias de usuarios. Permiten a los usuarios denunciar contenido que creen que infringe sus derechos o los de terceros. Estas denuncias son revisadas por equipos de moderación humana. Políticas claras de uso. Establecen políticas claras sobre el uso de contenido protegido y las consecuencias de infringirlas. Estas políticas suelen incluir la eliminación de contenido, la suspensión de cuentas y, en casos graves, el cierre definitivo de cuentas. Colaboración con titulares de derechos.
Trabajan en estrecha colaboración con titulares de derechos de autor para identificar y eliminar contenido infringente. Tecnologías de watermarking. Implementan tecnologías de marca de agua para identificar el origen de las imágenes y facilitar la detección de contenido robado. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan estas medidas? Contenido generado por el usuario. La gran cantidad de contenido generado por los usuarios hace que sea difícil para las plataformas monitorear todo el contenido en tiempo real. Evolución de las técnicas de evasión. Los infractores constantemente desarrollan nuevas técnicas para evadir la detección, como modificar ligeramente las imágenes o utilizar contenido generado por IA. Interpretación de las leyes. Las leyes de derechos de autor son complejas y varían según el país, lo que dificulta la aplicación uniforme de las políticas. Equilibrio entre libertad de expresión y protección de derechos. Las plataformas deben encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de autor y garantizar la libertad de expresión. ¿Qué más se puede hacer? Educación de los usuarios. Es fundamental educar a los usuarios sobre los derechos de autor y la importancia de respetar la propiedad intelectual. Desarrollo de tecnologías más sofisticadas. Se necesitan tecnologías de IA más avanzadas para detectar contenido infringente de manera más precisa y eficiente. Mayor transparencia. Las plataformas deberían ser más transparentes sobre cómo utilizan los datos de los usuarios y cómo toman decisiones sobre la moderación de contenido. Cooperación internacional. La protección de los derechos de autor es un problema global que requiere una cooperación internacional más estrecha. En conclusión, aunque las plataformas han implementado diversas medidas para abordar los desafíos relacionados con los derechos de autor y el uso no autorizado de imágenes, aún queda mucho por hacer. Es un problema complejo que requiere una combinación de tecnología, políticas y educación. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de este tema? Por ejemplo, podríamos hablar sobre los desafíos legales, las implicaciones para los creadores de contenido o las últimas tendencias en tecnologías de detección de contenido. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa donde tendremos la oportunidad de entrevistarte. Y de verdad quedo impactado con lo que ha sido las respuestas de la inteligencia artificial. Esto no es un ser humano, esto no es una persona, esto es la inteligencia artificial, en este caso Gemini, que estuvo con nosotros dándonos esta entrevista. Muchísimas gracias, Gemini, por estar acá en este programa de radio y te deseo mucho éxito para que sigas desarrollando nuevos conocimientos. Muchas gracias por tus amables palabras. Es un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes. La retroalimentación es fundamental para mi desarrollo, así que agradezco mucho tus buenos deseos. Bueno, y con esta entrevista que le hiciéramos a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, repito, no es una persona que estábamos entrevistando, es la inteligencia artificial. Yo le hacía la pregunta a través de un chat voice y Gemini me responde con la preparación que tiene la inteligencia artificial sobre el tema específico que le preguntamos, en este caso, la inteligencia artificial. Pero si usted le quiere preguntar acerca de historia, de deporte, de tecnología, de cualquier tipo de preguntas que la inteligencia artificial tenga bien responderles, por supuesto lo hará. Me quedo impactado, estamos innovando, repito, es el primer programa de radio que entrevista a una inteligencia artificial en Venezuela y usted lo escuchó de primera mano acá en Caminando Ando, que por cierto, llegamos al final del programa por el día de hoy. Se despide Jesús Santander.